Bueno, ¿cómo están? Eso bueno, no medio que no tengo tiempo de preguntarles porque es tarde. Les quisiera pedir que si alguien puede presentar lo que era la actividad sobre lavado, si tienen para... Graciela Matos, ¿estás por ahí? Vos querías hacer las presentaciones. y si no, la de calor Hola, seco, profe. ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Sí, acá Sí. estoy, pero no prendí la compu. Si me esperan 10 minutos, sí. Bueno, este... Y 10 minutos ya se nos va la mitad de la hora, Graciela. y Perdón, profe, alguien, ya me hago la profe yo también. bueno, Eh, ¿alguien puede leer ahí la está, ahí pregunta? está, ahí está Rocío, va a Ah, empezar a compartir. bueno, perfecto, perfecto. Gracias, ¿Era muchas esto, gracias. profe? Sí, sí, gracias, Rocío. Pero yo no puedo leer bien, así que bueno, pido que marcar, las escucho. Marque con una cruz. Marque con una cruz cuál de los siguientes enunciados es correcto. Más de una opción es correcta. El prelavado debe realizarse A, en el turno siguiente, B, cuando necesiten volver a utilizar el Este, material, C, discúlpame, inmediatamente. para que no nos olvidemos. Vayamos viendo cada opción. A en el turno siguiente, el prelavado. No, Bien, porque si no, se forma la biopelícula. Entonces, el prelavado es inmediatamente después del uso. Seguimos con la B. Cuando Cuando necesite, necesiten volver a utilizar el material. volver. No, menos. no, tampoco. Todos de acuerdo. Bueno, inmediatamente luego de utilizar el material. Ese Sí, sería es Sí, correcto. correcto. esa es Correcto, correcta. sí, profe. Perfecto. Correcto, sí. En el lugar de uso. Correcto. También. Y en Sí, la correcto. central de esterilización, ese a ustedes no les corresponde, pero sería como si yo les dijera, hice un domicilio y le hago el prelavado en el gabinete. No, pues lo tienen que volver a Oh, lavar ahí en la central. bueno, pero a ver, hablemos de gabinete. Lo que acá pregunta es, volvemos a lo que dice el enunciado. El prelavado debe realizarse, y yo les diría que la opción es en el gabinete habiendo hecho un domicilio. Vengo de un domicilio y le hago el prelavado en el gabinete. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. ¿Otra respuesta más? Incorrecto, porque hay que hacerle, por lo menos, dejarle con algo para que el material se mantenga húmedo hasta llegar a nuestro lugar de esterilización para recién hacer las cosas que seguirían, no sé cómo sería, algo así. Bueno, entonces, Pero ¿cómo sí te se llamas? vuelve a realizar. Claro, Se porque vuelve a en realizar. realidad lo que acá estamos hablando de prelavado es lo primero que hago después de utilizar un instrumental. Entonces, algo le tengo que hacer. No puedo dejarlo sin hacerle nada, como contestaron muy bien las primeras opciones, no puedo dejarlo para que se seque en la materia orgánica, forme una biopelícula y después sea re difícil lavar. Entonces yo, si hice un domicilio, tengo que buscar la forma de hacerle un prelavado antes de llegar al gabinete, ¿sí? Lo mismo en la central de esterilización, no se realiza nunca un prelavado. Yo en la central tengo que recibir todo ya prelavado en el lugar de uso. Ustedes, al hacer un domicilio, por eso les marqué el domicilio, lo mismo sería si atendieron un paciente en el gabinete, lo mismo también. Pero bueno, ya tuvieron la oportunidad, ¿sí? De hacerle el prelavado, de ponerlo en una gaveta, fue diferente. En cambio, si fueron al domicilio, tuvieron que tener la precaución de ponerlo en el Tupperware con las compresas embebido para que, en detergente trienzimático, para hacerle como un prelavado mientras hago el traslado.
¿Queda claro? Claro, entonces sería la C y la D, la opción, correcto. Claro. Y queda claro que no se podía hacer un prelavado ni en la central de esterilización ni en el gabinete habiendo hecho un domicilio. Tenía que haber encontrado la forma, aunque sea un chorro de agua en el domicilio, pero para no molestar es que tratamos de hacerlo así, de no molestar a las personas del domicilio, de buscar un baño y demás. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son los elementos de protección personal usarse para el lavado? Guantes, Guantes, cofias, barbijo, cofia, delantal, calzado. antiparras, no, Bien, muy bien. gafas. Antiparras. Entonces, No, guantes, eso no. antiparra o gafas está perfecto, es el mismo uso. Bien. Entonces, la bata, Cofia, la bata impermeable, la cofia, los guantes, el barbijo y las antiparras. Lo que les dije que podíamos obviar era lo de las botas, que no hacían falta. Bueno, Sí, profe. les escucho porque, a ver, no puedo leer todo. Calificar los siguientes dispositivos médicos según Spaulding, y ahí no puedo leer más. Se me achicó. Ahí. Crítico, sí, claro. semicrítico. O no crítico. Y según Bien. crítico, bajo, medio o alto grado de dificultad para el lavado. Bueno, termómetro. Según Tensiómetro, dice el profesor. tensiómetro, perdón, vieron que no Sí. leo bien. Voy a poner un anteojo por la duda. Entonces, tensiómetro. No crítico No crítico. y de bajo grado. Eso es lo que puse yo. Muy bien, muy bien. Bisturí. ¿Cómo? El bisturí, Perdón. Quedó El de Crí- marcado es el tipo A. Crítico, claro. El tensiómetro. Tensiómetro bajo. de bajo, sí. De bajo, que es el A. Porque no tiene tanta dificultad, digamos, para limpiarse. Sí. El bisturí, entonces, Es crítico porque entra en contacto con las Crítico. mucosas, con el fluido corporal. bien, es crítico. Y Y después, yo lo que le diría al bisturí, diferente si es un electrobisturí, pero acá habla de un bisturí. Un bisturí yo no lo lavo ni loca. Lo es para desechar se descarta con los cortopunzantes en un tupper rojo como totalmente contagioso, infeccioso, ¿sí? O sea, es un residuo patogénico. O sea, descartamos la hoja, pero desinfectamos el mango de bisturí. Claro, el mango de bisturí se lava, y ahí sí el lavado gringo, ¿qué sería? ¿De qué dificultad? Baja. Baja, baja, muy baja porque es re simple. Un espéculo, un espéculo de metal, no como ahora que ya se usan mucho descartables, pero se suelen usar de metal cuando es necesario. Crítico. semicrítico. Semicrítico. Muy bien, semicrítico porque llega a una mucosa sana. Y el lavado, Tipo B. sí, puede ser A también porque es fácil, no tiene dificultades, tiene, bueno, unos tornillos donde podríamos tener que cepillar un poco, pero es fácil de desensamblar. Yo puse de bajo grado. Yo Claro. puse nivel medio por el tema ese de los tornillos y hay que llegar bien con el cepillo para hacer la buena desinfección. Claro, bueno,
con las dos estoy de acuerdo. Lo que pasa, sí, sí, sí. Yo es porque lo veo fácil, pero se puede poner en nivel medio, en B. Una aguja. Lo que pasa que acá les cuento que hay agujas que sí se lavan, que nosotros no sabemos, los que estamos afuera de una institución, pero sí se lavan porque son agujas que tienen un grosor, tienen una confección, una fabricación que hace y tienen un filo determinado que se usan varias veces. No tienen, En todo caso sería crítico. no tienen lumen, ¿no? Son como muy enteras. Yo hasta estaría en desacuerdo, pero nosotros las esterilizamos, por eso les digo, y he intentado de que no, y me dijeron no, imposible, porque no tienen nada de lumen, se pueden lavar, bueno. Entonces, por Kringo Sería crítico entonces, profe. es crítico por Spaulding porque va a ingresar al torrente sanguíneo. Y respecto al lavado, es muy fácil de lavar. Sería entonces de nivel bajo, porque al no de- tener luz, no tiene calidad para lumen. ingresar. Perfecto, no tiene lumen. Lo que yo le veo es bastante como que es peligrosa, es muy riesgosa respecto a la bioseguridad del operador, porque se puede pinchar, ¿sí? Tiene filo. Pero acá no estamos analizando eso, estamos analizando Spaulding y Kringo. Un endoscopio. Perdón, Crítico profe, también. entonces la aguja Disculpe, según Kringo semicrítico. sería de bajo Debajo, baja dificultad para el lavado. Ok. Un endoscopio, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase? Crítico. Semicrítico, porque recuerdan que llegaba a la mucosa del esófago, a la mucosa del colon, pero no llega a un lugar donde realmente haya una herida, pasa por mucosa, es semicrítico. Es como la Estamos con circulación. eso de Spaulding, pero respecto a Kringo, ahí está el problema. Es de alto, alto grado. Claro, de alta dificultad para el lavado Para lavarlo. porque es muy canulado. Además tiene los trocar que va uno adentro de otro, o sea que hay que desensamblar un montón de piezas para lograr lavarlo, y si uno no lo hace, eso queda totalmente sucio. Y así de sucio tratan de llevarlo a esterilizar. Y nos damos cuenta porque a lo mejor hasta se le sale una gotita de sangre, algo así, o sea, realmente es muy difícil su lavado. Nosotros en el hospital, que se está haciendo mucha endoscopía, pero a nivel de mucosa de vagina, lo mismo, se lava en quirófano, lo lavan muy bien, y después se vuelve a lavar en la central de esterilización con lavado por ultrasonido. Y se vuelve a cepillar después que sale del ultrasonido, se vuelve a enjuagar, y en algunos casos volvemos a encontrar gotas de sangre diluida, porque ya salió bastante, pero falta. O sea, con esto les explico lo que cuesta el lavado de un endoscopio. Y lo que nos piden en los congresos mundiales es que es un problema en Francia, en todos los países, que no podemos decir, bueno, en 10 minutos lavamos un endoscopio. Hay que dedicarle el tiempo necesario hasta que quede bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos el aire comprimido, y con eso, que tiene una alta presión, al querer secarlo por todos los lugares que desensamblamos, ahí es donde le ponemos un paño blanco abajo y encontramos la gota de sangre diluida. Ahí, entonces, directamente regresamos al paso de lavado de nuevo. ¿Sí? Bueno, estetoscopio. No crítico. 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 Bien. No crítico. ¿Y lavado? Bajo. Debajo. Bajo. Debajo. Muy bien. Bueno, ahora entonces la que sigue, no puedo leer nada, no sé.
Ah, es porque también yo no lo puedo cambiar. ¿Qué dice los siguientes enunciados? ¿Alguien que me pueda leer? Marque con una cruz cuál de los siguientes enunciados es correcto. Más de una opción es correcta. La limpieza del material debe realizarse si A. No será esterilizado. Veamos esa. B. Veamos la primera. La limpieza del material debe realizarse si no será esterilizado. Siempre tenemos que siempre tenemos que, claro, pero por otro lado, si va a ser es como de doble filo. Si va a ser esterilizado, necesito limpiarlo. Tiene que estar bien lavado. Y si, y si, y si no voy a esterilizar, por lo menos tengo que lavar, pero no lo puedo usar como si estuviera estéril. ¿Sí? O sea que para mí es incorrecto a ver, acá pregunta Silvina, si se descarta, si lo voy a descartar no necesito lavarlo, lo descarto como patógeno. Yo lo considero incorrecto. Si no será, si no será esterilizado, siempre tengo que lavar, pero mucho más si va a ser esterilizado. O sea, es de doble filo la pregunta. Claro, Profe, profe, pero no lo podemos yo lo dejar tomé, sucio. No lo yo lo podemos tomé dejar como sucio. si fuera, por ejemplo, nuestro torno. No va a ser Sí, esterilizado, pero lo tenemos que mantener limpio. pero ustedes lo desinfectan, o sea, no lo ponen Claro, lo desinfectamos, lo y no es, limpiamos, pero claro, no lo esterilizamos. pero no lo limpian con detergente trienzimático. O sea, no lo pueden Sí, lavar. pero sí le podemos pasar un pañito humedecido en el detergente. Pero eso no es lavar. Acá dice, la limpieza del material debe realizarse sí. Se refiere a toda la limpieza, sumergir en detergente trienzimático que al torno no se puede. Es diferente lo que me estás explicando. Lo del torno es Bueno, desinfección claro, por debajo eso le nivel. digo, yo lo tomé la limpieza como, por ejemplo, limpiar el torno. Entonces yo sí Claro, marqué esa A como no será esterilizado, pero sí está limpio. Yo le claro. explico lo que yo entendí. A lo mejor entendí mal, obviamente. Por eso Sí, sí, sí. Por eso te digo. Se trata del proceso de lavado, no de una desinfección o de haberlo limpiado de la manera así, que no fue llevar todo el proceso, sumergirlo, cepillarlo, enjuagarlo, secarlo, para después no esterilizarlo. Por eso digo que no estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, la que sigue, ¿cuál sería? Luego se procede. ¿Ves? Se hace la limpieza la limpieza del material debe realizarse si luego se procederá a su esterilización. ¿Correcto? Yo marqué como correcto. Marqué correcto. Bien, perfecto. Si será sometido a desinfección de alto nivel. ¿Se acuerdan que era la que poníamos en ortostaldehído? Entonces sí, correcto. Yo no puedo, porque ¿qué va a pasar? Se inhibe, si no estuviera limpio, se inhibe el desinfectante con la materia orgánica y directamente no actúa. Entonces, sí o sí lo tengo que lavar antes. Y para la esterilización no puedo esterilizar si no limpié, porque no le bajé la carga bacteriana y porque si tenía, por ejemplo, un coágulo de sangre, tenía proteínas, luego de la esterilización va a aparecer una pátina negra. Entonces se arruina totalmente el material, además de que está con todas esa pátina negra le va a llegar al próximo paciente. Ni hablar, no se puede no lavar. ¿Qué dice en la próxima? Hay que lavar, el secado del material es importante porque, y más de una opción es correcta. Pasamos a otra. No, le faltó, profe, si es nuevo.
si es Sí, hay que nuevo. preguntar Falta si hay- dice que es nuevo. Es correcto, digamos. Hay que lavarlo. Es correcto. Sí, Si es correcto. nuevo hay que lavar porque le quedan pelusas de la industria. Sí, perfecto. Profesora, profe, no me quedó claro. Entonces, el que es sometido a desinfección de alto nivel también es correcto, hay que lavarlo. Claro, y yo expliqué que hay que lavarlo porque el desinfectante de alto nivel, que puede ser el glutaraldehído o el ortostaldehído, que los vamos a ver más en profundidad cuando veamos desinfectantes, pero se inhiben con la materia orgánica. Entonces, si yo no lo lave y tiene un poco de sangre o lo que fuere, o polvo pédico, lo que fuere, se va a inhibir con la materia orgánica y no va a actuar, entonces no va a desinfectar. Sí, gracias, ¿Sí? ahí me confundí. Gracias. Bien. ¿Cuál es la que sigue? La del secado. El secado del material es importante porque más de una es correcta. Favorece el crecimiento de microorganismos. Correcto. Correcta. A ver, lo que pasa es que dice así, ¿no? El secado del material es importante. Si estamos hablando del secado, ¿el secado favorece el crecimiento de microorganismos? No, ¿Favorece? No, No. Entonces no. es incorrecta. Yo lo pensé si no lo- se secaba Claro, bien. o sea, porque si está húmedo favorece el crecimiento de, claro, o sea, Claro, sí. ¿sí? Estamos, yo Sí, sabía que sí. se iban a dar cuenta. La Lo humedad pensé mal. puede, la humedad puede dar origen a residuos tóxicos en el proceso de esterilización. No necesariamente a residuos tóxicos, pero lo que ocurre con la humedad es que no le La llega corrupción. el agente esterilizante. O sea, no logra llegar. Si estamos en autoclave a vapor, no llega el agente esterilizante al instrumental, pero sí da residuos tóxicos en el óxido de etileno. Si esterilizáramos por un proceso químico, el óxido de etileno, ante esta humedad que tenga el instrumental, se transforma en algo que se llama un etilenglicol, una cosa, o sea, se transforma en un residuo tóxico. Eso es verdad. Pero depende del método de esterilización. La humedad permite que si quedaron residuos de detergente, él mismo, no lo puedo leer, él El puede mismo aceptar. seguir actuando. siga actuando. No, como detergente no va a seguir actuando. Lo que pasa es que va a quedar una toxicidad en el instrumental, una toxicidad química por parte del detergente. Pero no es que el detergente va a seguir actuando, el detergente actúa en determinadas condiciones. Piensen que actúa en las condiciones que nos dio el fabricante, con la temperatura necesaria, y si yo lo pongo a esterilizar, la temperatura cambia totalmente, las condiciones del ambiente cambian totalmente. No estamos ante las condiciones del agua, el tiempo y demás. O sea que el detergente no puede seguir actuando. Sí le da un resto químico al instrumental. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Si hago el secado, se evita la corrosión del material. Correcto. 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 Y si hago el secado, se evita la contaminación posterior. También yo. Correcto. Correcto. Es preferible, si no lo voy a poder esterilizar pronto, o lo mismo, en todo momento, para evitar la corrosión tengo que secar, y para evitar la contaminación posterior, porque ¿qué dijimos? Que exponencialmente seguían el crecimiento bacteriano. Donde hay humedad, continúa el crecimiento bacteriano, ¿sí? Bueno, la que sigue, ¿Le indique puedo hacer verdad, una consulta? ¿sí? Por ejemplo, si yo dejo las herramientas por mucho tiempo en el detergente trienzimático, ¿no pasa nada? Ponele Sí que me haya pasa. olvidado y lo haya dejado 5 horas, por ejemplo. Sí pasa, porque
es un producto químico que va a terminar siendo corrosivo. Pero primero que nada te quiero corregir si dejo el instrumental, no las herramientas. No son herramientas. El Claro. en la solución de detergente trienzimático, en lugar de los 20 minutos que me dice el fabricante, si me están pidiendo permanentemente que cumpla con las condiciones que explica el fabricante del detergente en el envase, no lo puedo dejar 5 horas. Y siempre va a haber consecuencias. ¿Sí? Bueno. No, por favor. Si alguien que lea, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos, chicas, que hacen eco. Solamente déjenlo prendido el que lee y responda. Para lavar material. No, indique verdadero. O falso. Sí. Para lavar material de uso hospitalario puede utilizar cualquier agente desinfectante, dice. De limpieza. De limpieza. De limpieza. Sería falso. 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 Perfecto. Para lavar material de uso hospitalario debe usar productos autorizados por ANMAT, debe ser. Verdadero. Verdadero. Para lavar el material se prepara una dilución que será utilizada durante toda la jornada. Falso. 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 Bien. La solución de detergente se debe descartar al día siguiente para preparar. Se debe descartar al día siguiente para preparar la de ese día. Falso. Verdadero. Falso. 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 Tiene que descartar apenas se termina de utilizar. Bien, para la que dijo verdadero, se tiene que descartar, ¿por qué? Porque lo que nos pedían era que lavemos bien todos los utensilios que hayamos usado. Entonces, la batea hay que lavarla y secarla, porque si no, seguramente a esa batea le queda crecimiento bacteriano. Entonces, al día siguiente, para volverla a usar, ya está seca para volverle a poner el agua a temperatura para preparar la solución. Okay. Las bateas de lavado se deben lavar, secar y guardar aireadas. Verdadero. No, de plástico, son Tupperware. Tupper es una marca, pero bueno, tipo Tupperware. Sí, 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 no hay problema. Se compran, si no, en Colombraro, si es una batea para algo grande, como comprábamos para el hospital. Nosotros ahora tenemos bachas de acero inoxidable. Perdón. Y entonces, bueno, preparamos la bacha directamente en la bacha para el lavado. Pero lo que pasa es que necesitamos 10 litros de agua mínimo. Por eso. Pero si no, toda la vida hemos usado Tupperware. Profe, Las le hago una bateas, consulta. sí. Por ejemplo, si ha sido una bacha usada de cocina de antes, que era de acero inoxidable, bueno, mi marido me la cortó y me hizo como si fuera solamente y exclusivamente para la podología. ¿Está bien? Perfecto. No podés estar mejor, porque lo más aconsejable es el acero inoxidable, porque no se Bien. corroe, una vez que vos lo limpiás, mantiene mejor la limpieza. El plástico, vieron que es como que va absorbiendo las impurezas. Así que sí, lo mejor que podés tener. Bueno, gracias, No, profe. no, de nada. Bueno, entonces seguimos. Se utiliza una solución de detergente bien concentrada con agua, debe ser bien caliente. Sí, Para una realizará una limpieza más eficiente en menor tiempo. ¿Qué me contesta? Falso. 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 Porque tiene que Fabi, estar el agua a temperatura no caliente. entre 30 y 40. temperatura que indique el fabricante. Tal cual. Siempre debe respetar las indicaciones del fabricante del agente de limpieza. Verdadero. El lavado puede realizarse mientras toma un refrigerio, luego de una recepción, luego de haber recibido materiales, supongamos en el gabinete.
Falso. 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 La Mal. contaminación. Muy bien, muy bien. O sea, no podemos, no podemos. Una que además también para ustedes mismos, o sea, no pueden con sus manos tocar un criollito y después el instrumental. Si no conozco el material que traen al gabinete para su reproceso, lo recibo porque me dicen que lo necesitan con urgencia para mañana. Falso. Eso Falso. 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 Siempre tengo que saber qué instrumental estoy por lavar, tengo que conocer para qué se usa, todo, la procedencia, de qué servicio es y para qué se va a usar. Entonces yo de esa forma voy a saber cómo esterilizarlo después o si va a resistir el lavado. Bueno, hay un montón de todo lo que atañe a de qué materia prima está hecho ese instrumental, porque hay algunos de PVC, no todo es de acero inoxidable o niquelado o sea, no todo es igual, digamos. Si no conozco el material que traen, ese ya fue, entonces no, es otra. Lo puede leer alguien, si no conozco el material que traen al gabinete, solicito que adjunte un catálogo del material, consulto para qué se utiliza con una persona responsable. ¿Será? Sí. Con un profesional. Verdadero. Verdadero. Adelante. Los Sí. requisitos que debe cumplir un detergente enzimático de uso para la salud, más de una es correcta. Ser corrosivo, Falso. No. falso. Debe dejar residuos para favorecer la limpieza, Falso. No. Falso. no ser tóxico, Sí. Sí. Verdadero. verdadero. No ser preparado con fines medicinales, Verdadero. falso. Falso, porque tiene que ser preparado con fines medicinales. No puedo usar un detergente de cocina, porque Sí. acá lo que han cuidado bien es el pH para lograr que no corroba el material. No debe dejar residuos, Verdadero. verdadero, una vez Verdadero. que lo pueda enjuagar bien, y no debe dañar el material. Verdadero. Verdadero. O Debe sea que los ser de verdaderos serían esos últimos dos. perfecto. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? Debe ser de difícil enjuague Falso. 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 y debe ser biodegradable. Verdadero. Verdadero. O sea que lo puedo tirar por la cloaca de un domicilio o de un sanatorio. Y no tengo que hacerle ningún tratamiento antes de tirarlo. ¿Sí? Bueno. La 8. El detergente limpia bien. En su rótulo especifica que la concentración de uso, hay que hacer un problema. Estoy casi sin... Sí, regla de tres simples, profe. Yo hice acá. vamos. Es de 2,5, se me cerró acá. Milímetros de... ¿Me Sí, te escuchan? escucho. Sí. Entonces, el detergente limpia bien, ¿cómo dice? En su rótulo especifica que la concentración de uso es de 2,5 milímetros de detergente por litro de agua. Si se desea utilizar porcentaje de una batea de 40 litros, ¿cuántos mililitros de detergente debo agregar para obtener la concentración especificada? Bien. No, sí. 3/4. Porque está muy bien, porque la batea no. es de 40 litros, pero yo le tengo que dejar un lugar libre, con aire, digamos, para poder sumergir y después que se aerolicen las gotas. Bueno, entonces primero sacaron cuántos litros son 3/4 de 40. 30 litros. 30 ¿Cuánto litros. 30 litros. Entonces la batea tiene Sí. 30 litros. Y ustedes tienen un detergente de 2,5 mililitros en Sí. 1000 mililitros.
O si no, bueno, lo ponemos en litro, en 1 litro. 2,5 mililitros en 1 litro, en 30 litros, 30 por 2,5. 75 mililitros. 75 mililitros. Muy bien. ¿Todas lo entendieron? 75 mililitros es la correcta. ¿Sí? Hay que hacer una regla de 3 simple para poder sacarla. Sí, regla de 3 Claro, simple. pero primero había que calcular los 3/4 de los 40 Los 3 litros. cuartos de los 40, sí. Y ahí sacás y te da el resultado de los 75 mililitros. Perfecto. Me encanta. Vamos re bien. ¿Qué significa descirculación restringida? Marque la opción correcta. Toda persona que utilice los EPP puede ingresar al gabinete sin previa autorización. No. No, Falso. No. No puede entrar cualquiera. Acceso de circulación restringida. Acceso limitado al personal de salud autorizado que cumpla con los requisitos, debe ser. Requerimientos básicos. básicos para el ingreso al área estéril. Solo el personal vestido adecuadamente podrá tener acceso. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. La otra es toda persona autorizada puede ingresar al área estéril sin necesidad de utilizar los EPP. No. Falso. Falso. Porque, ¿qué pasa? Entramos al área estéril y sí, porque hay determinados EPP que no podemos zafar de ponérnoslos. Y es, por ejemplo, la cofia, porque llega a caer un cabello en un paquete que ya fue esterilizado, ni hablar en el acondicionamiento, peor, porque queda adentro. Pero acá también queda afuera, después lo vamos a entregar y tiene un cabello. Un cabello es una señal muy de falta de higiene y demás. O sea que nosotros sí o sí la cofia puesta desde que cada vez que ingresamos al área de acondicionamiento, bueno, por supuesto al lavado, al área de acondicionamiento, nos sacamos las cofias para ir a desayunar, para el refrigerio, que tenemos un lugar para eso, pero si no, no. ¿Qué es una enzima? Subraye la opción correcta. Esto es tal cual como estaba en el teórico. Las enzimas son moléculas lipídicas o proteicas globulares. Proteicas. Proteicas globulares. Muy bien. ¿Solubles o insolubles? ¿En qué dice? ¿Cómo dice? ¿Solubles o insolubles? En agua. Solubles en agua. Solubles. Muy bien. Y después, ¿cómo sigue? Que no le puedo leer. Especializadas en la catálisis y regulación de las reacciones biológicas. Eso está bien. Sí. Porque recuerdan que la catálisis es como darle velocidad a la regulación de las reacciones biológicas. Y después, ¿qué dice? Tienen la capacidad de acelerar, enlentecer las reacciones químicas. Acelerar. Acelerar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿viene alguna otra pregunta o no? Ahí termina. No, a ver. Ya sí, terminó. Bueno, entonces ahora, si les parece que quedó claro, si no hay dudas, pasamos a la clase de calor seco que les pasé hoy. Que les pasé hoy al grupo. No sé si Graciela, que habías pasado, o Rocío, ¿era? Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, si bien ahí dice esterilización por calor seco, vamos a ver la próxima porque ahí nos vamos a ubicar en el tema de los métodos de esterilización. Bien, acá voy dice, los métodos de esterilización se pueden clasificar, o sea, ¿cómo se pueden clasificar? Los elementos que ingresan al gabinete para decidir cómo los voy a esterilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un instrumental que es resistente a la temperatura, significa que es termorresistente y que va a soportar una alta temperatura. Hasta el fabricante de ese instrumental me lo puede
lo podemos haber leído en su IFU, que es como las indicaciones del fabricante, cuando lo compramos. Entonces se va a poder esterilizar por vapor o por calor seco. En cambio, si por vapor es por autoclave o por calor seco es por estufa de calor seco. Si el instrumental es termolábil, les puedo decir que se imaginen una máscara para nebulizar. ¿Vieron cuando ustedes llevaban a su hijo a nebulizar o lo nebulizaban en su casa? Esa máscara se puede esterilizar, más que nada en una institución sanitaria donde la va a usar otro paciente, ¿no? Entonces se lava bien y se esteriliza. Para esterilizar la máscara tenemos la posibilidad, según el material del que esté compuesta, de esterilizarla por un método termolábil. Puede ser, acá no las quiero confundir, o no los quiero confundir, porque por vapor el calor húmedo tanto esteriliza a 121 grados, piensen que 121 es arriba del punto de ebullición del agua, como a 134 grados. Entonces esa máscara soporta tanto los 121 del autoclave como los métodos que vamos a ver acá para termolábil, que son métodos a 55 grados. El óxido de etileno, estos son todos métodos químicos. El peróxido de hidrógeno y el formaldehído. El formaldehído es físico-químico porque usa vapor de formaldehído. En cambio, estos otros dos, como les dije, estos métodos los vamos a ver muy por arriba porque ustedes no van a poder llegar a tener práctica con estos métodos, pero sí los vamos a explicar y más que nada si alguna vez tienen que tercerizar, pedirle a una empresa tercerista que les esterilice algo que sí o sí tiene que ir por esos métodos, eh, pero son métodos, recuerden siempre que van de entre 55 y 60 grados. Entonces, es para materiales que no pueden soportar la temperatura de 121 ni la de 134. Se los considera termolábiles, pero también a algo que va a ir a 121 usando el vapor, quiero buscarla, también se lo considera termolábil para el vapor, porque cuando lo ponemos a 134 en autoclave, 134 ya es termoresistente. Y en calor seco directamente es termoresistente, porque si no, no podría soportar nada el calor seco. Bueno, Profe, le hago una consulta. Por ejemplo, con un alicate cuando tiene mango de goma, porque vienen alicates así, ¿se puede esterilizar con algún eh, esterilizador? se puede por autoclave a 121 grados. Bien, gracias, profe. Y no hace falta mandarlo a un óxido de etileno. El autoclave es más económico que mandarlo a un método químico. Porque me da miedo, o sea, no sé la goma si resiste la temperatura de 180 grados de la estufa de calor seco. Ese es el problema, pero a lo mejor la resiste a la goma, no. La goma va bien para autoclave, no hay ningún problema, lo resiste bien el autoclave. Gracias. Y no tiene sentido, como digo, enviarlo a métodos caros, como estos químicos, porque sí puede ir a un autoclave. Bueno, continuamos. La próxima. Dice, siempre se debe tener en cuenta que el vapor es el primer método de elección para los materiales termoresistentes. ¿Sí? Es el número 1, porque no deja residuos, eh, no corroe el material, es muy difícil que se corroa el material, en cambio la temperatura tan alta lo va desgastando el material, la temperatura tan alta de la estufa calor seco. La vida útil de un material, de un instrumental que se esterilizó siempre en autoclave es más larga que la de estufa. Seguimos, la próxima. ¿Qué es un agente esterilizante? Entonces,
En un método de esterilización, el agente esterilizante es el que produce la pérdida de viabilidad de los microorganismos por su exposición en condiciones controladas. Hermosa esta definición. Y ustedes ven que subraya el agente esterilizante. O sea que dependemos del agente esterilizante de cada método, y cada método va a tener un agente esterilizante diferente, para lograr que elimine todos los microorganismos. ¿Cómo los elimino? Quitándoles la viabilidad, quitándoles la manera de que puedan vivir, pero en condiciones controladas. Eso significa que no, justo hoy estuve probando el esterilizador a cuarzo, no me voy a ir de tema, pero hoy lo estuve probando, y las condiciones del esterilizador a cuarzo, ¿qué me pasó? No pude tener condiciones controladas, yo las traté de controlar, pero la verdad es que por ahora no llegamos a condiciones controladas. Hoy hice una parte, me acordé mucho de ustedes y de Laura, que es la que me envió el aparato, y bueno, y logré un termómetro patrón, que es difícil de conseguir, solo como justamente lo tiene el hospital, porque hay una bioingeniera y tuve acceso a eso. Así que bueno, hoy conocí las piedritas de cuarzo que no las conocía. ¿Entendieron entonces bien esta definición de agente esterilizante? Es muy importante que la tengan en cuenta, porque cuando uno ya conoce mucho de esterilización, mucho no, lo que yo pretendo que ustedes conozcan a fin de año, a fin del cuatrimestre, que es mucho, tiene que saber pensar, tal método, ¿cuál es el agente esterilizante? Tal otro, ¿cuál es el agente esterilizante? Tal otro, ¿cuáles son los parámetros críticos? E ir mezclando de un método y de otro y tenerlo claro y por qué, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima. Según el tipo de agente esterilizante, los métodos de esterilización pueden clasificarse en métodos físicos, el calor húmedo o autoclave, y el calor seco, que es el que vamos a ver ahora, y las radiaciones. Las radiaciones nosotros no las usamos ni siquiera en Córdoba. Se usan en la industria y en Buenos Aires. En Córdoba no hay nadie que haga radiaciones gamma, por ejemplo, que ustedes pueden ver algún producto médico que compran, que puede ser, por ejemplo, una jeringa. Últimamente ya las esterilizan por óxido de etileno, pero si no, antes podían encontrar en el pouch de una jeringa, si lo leyeran, que dice esterilizado por rayos gamma. Bueno, es un método físico. ¿Por qué son métodos físicos? Porque usan el vapor, el calor seco usa la temperatura alta y las radiaciones son radiaciones físicas, las radiaciones gamma. ¿Y cuáles son los métodos químicos? El óxido de etileno, el peróxido de hidrógeno. Y el método físico-químico, el vapor a baja temperatura, que es el que tiene formaldehído, porque se mezcla. Es un vapor de formaldehído, que es un químico. Pero a su vez el vapor es físico, por eso se le dice físico-químico. Entonces, ¿qué vimos acá? Según el tipo de agente esterilizante, los métodos de esterilización pueden clasificarse en físicos, químicos y físico-químicos. ¿Sí? Pasemos a la próxima. Recuerde los siguientes conceptos claves. Esterilidad, ausencia de microorganismos viables. Esterilización, proceso especial que debe ser validado previamente para asegurar un producto libre de microorganismos viables. Lo que yo hoy estuve haciendo con el esterilizador a cuarzo fue tratar de validarlo, de decir, puedo validar que va a eliminar una bacteria. Entonces, a medida que veamos el método, vamos a ver cómo está validada la estufa de calor seco. Probabilidad de no esterilidad. La probabilidad de encontrar microorganismos viables por unidad de producto esterilizado.
para productos críticos, la probabilidad buscada es un sal de 10 a la menos 6. ¿Recuerdan que se los he nombrado a esto? ¿Qué era el sal? El sal es una sigla que indica seguridad en la esterilización y que es conocida a nivel mundial. Sal. O sea, uno al país que vaya, donde hable de esterilidad, le van a preguntar, ¿vos qué pretendes lograr con este producto médico que acabas de esterilizar? Que haya logrado una seguridad de 10 a la menos 6. Y bueno, ¿y qué significaba? Que, por más que lo repita, se los digo, que así como acá dice, como explica ahí en la definición, es que si yo esterilizo 1.000.000 de productos, la probabilidad de encontrar una bacteria en 1.000.000, luego de haber esterilizado ese 1.000.000 de productos. Eso es el sal de 10 a la menos 6. La probabilidad de encontrar una bacteria en 1.000.000 de productos después de haber hecho un ciclo de esterilización. ¿Estamos de acuerdo? Es una sigla el sal. Y es importante tener en cuenta que tenemos que lograr, para lograr la esterilidad, la ausencia de microorganismos viables, o sea, vivos. La próxima. ¿Qué significa que un microorganismo sea viable? Un microorganismo es viable cuando pierde la capacidad de reproducirse. Y acá les muestra una cápsula de Petri en un laboratorio de microbiología donde han sembrado en un cultivo un microorganismo que se ha reproducido muchas veces. Se deja en una estufa a la temperatura que crece ese microorganismo, y es a 37 grados, y al día siguiente nos encontramos con esa cápsula con todos los microorganismos reproducidos. La próxima. Ahí no puedo leer. El agente esterilizante ideal debe reunir los siguientes requisitos, y ahí las escucho. Eficacia en la penetración de materiales, excelente compatibilidad con productos, atóxico y que Compatibilidad. sí, Sí. compatibilidad con productos, atóxico y que permitan el uso inmediato eficiente y sin riesgo de exposición al personal. Bueno, como verán, ese es el agente esterilizante ideal, pero no existe, porque a medida que vayamos viendo agentes esterilizantes, vamos a ver que ninguno cumple con todas estas, con todo esto que nos encantaría que lo tenga uno solo, pero no lo tienen, todos tienen algún problema. Continuemos con la próxima. Esterilización por calor seco. Bueno, no puedo leer todo. A ver, ahí está. Utilizado a través de la historia. Mucho menos efectivo en la transferencia de calor que el vapor. Esterilizar por calor seco requiere mayor temperatura y tiempo más prolongado de exposición. El mecanismo de acción, que es lo que venimos viendo en realidad el agente esterilizante de todos los métodos, pero el mecanismo de acción no lo habíamos visto. Vemos por primera vez un mecanismo de acción que es el del calor seco, el de la temperatura a alta temperatura. Oxidación de las proteínas y pérdida de la viabilidad de los microorganismos. Entonces, ¿cómo logra eliminar a la bacteria, sacarle toda la viabilidad? Oxidando las proteínas, y de esa forma pierde la viabilidad del microorganismo. La próxima, que vamos a ver un ejemplo que no se lo van a olvidar. Creo que es en la próxima. No. A ver, acá explica, ¿qué es el mecanismo de acción de un método de esterilización? Es como el agente esterilizante de un método de esterilización
produce la pérdida de la viabilidad de los microorganismos. Entonces, la única forma, o sea, la forma en que lo hace el calor seco es a través de oxidar las proteínas. La próxima. Acá tenemos lo que les quería mostrar para que no se olviden de este ejemplo, que siempre se los voy a recordar. Calor seco y calor húmedo. Dos mecanismos de acción por medio del calor. Y tenemos un huevo crudo que si lo pasamos por calor húmedo, si lo hubiéramos hervido, que estaría calor húmedo, se coagularía la clara. En cambio, si lo ponemos en una plancha por calor seco, se oxidan la proteína, que es la clara, y ustedes piensen en que se oxide y queda toda marrón, doradita. En cambio, cuando se coagula la clara, queda blanca. ¿Sí? Perdón, Entonces, profe, ¿la sí. proteína no es la yema? No, para mí, o sea, para mí es la clara. Te dicen siempre que vos podés hacerte claras solas y te estás alimentando. Yo la tengo como albúmina. Como que- la albúmina es proteína. Ah, bien, perdón. La albúmina es una proteína. Es de las principales. Bueno, acá dice, se vuelve blanco y duro al hervir. Y en el otro dice, llega a quemarse y a volverse negro cuando lo ponemos en una plancha. Entonces, se van a acordar, estamos hablando del mecanismo de acción del calor por el cual vamos a lograr esterilizar. Si yo esterilizo por calor seco con alta temperatura, voy a oxidar las proteínas. Si yo esterilizo por calor húmedo, por autoclave, voy a coagular las proteínas. ¿Sí? Entonces va a ser una coagulación y lo mismo también va a lograr eliminar el microorganismo. Pero estamos viendo por ahora calor seco. ¿Y qué estamos viendo? El mecanismo de acción. Y antes que vimos, ¿cuál era el agente esterilizante? ¿Sí? El concepto de agente esterilizante. El de calor seco todavía no lo hemos visto bien, pero seguramente es la temperatura. La próxima, letalidad. El concepto de letalidad es la capacidad de un proceso para producir la pérdida de viabilidad de los microorganismos. Eso se llama letalidad. La humedad posee una gran influencia en la capacidad letal que posee un método de esterilización. Es por eso que les dice que es diferente la letalidad que logra la temperatura alta del calor seco a la letalidad que logra el vapor. Porque el vapor, ¿qué es? Humedad. Entonces, la humedad a la que le ponemos temperatura tiene una letalidad más alta, es mucho más rápido matar una bacteria con vapor que con calor seco. Sí se logra igual, pero es más lento. Pasamos a la próxima. Importancia de la humedad en los métodos de esterilización. Se verá en la próxima clase porque el vapor es más eficiente que el calor seco, que la temperatura alta. La próxima clase va a ser cuando veamos calor húmedo. No solo la humedad portadora del calor que actúa desde afuera facilita la inactivación de los microorganismos, sino también la cantidad de humedad contenida en los microorganismos. Y acá pasa el concepto que está bueno que hayamos visto microbiología primero, porque dice, las esporas se encuentran en un estado casi completamente seco, si es que logré leer bien. O sea que las esporas no tienen humedad.
Por eso, si a la espora yo le agrego humedad desde afuera, con el vapor, logro eliminarla mucho más rápido que con calor seco, con temperatura bueno, calor seco. Es la principal razón, dice, esa es la principal razón de su elevada resistencia. Es tan resistente la espora, y ahí pone el dibujito de la espora, porque es tan seca. Entonces, como no tiene humedad, es muy fácil para ella resistir a las temperaturas. Si tuviera humedad, sería más lábil. Bueno, creo que por hoy, a ver cuál es la próxima para que sepamos dónde quedamos. ¿Qué es una espora bacteriana? Bueno, es como un repaso de lo que ya vimos, que es una forma de vida latente, porque después, en cambio, si pierde la forma de vida como espora bacteriana, pasa a bacteria vegetativa, cuando logramos darle humedad a la espora. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar. Les pido disculpas por la clase anterior. La verdad es que, bueno, estuve de viaje por un familiar muy allegado, una tía hermana de mi papá que había fallecido, y me tuve que viajar a Catamarca, entonces a Tinogasta, Catamarca. Entonces por eso fue imposible. El viaje era muy largo, y eso que fui volví en 2 días. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Si pueden, sigan leyendo o lean hasta lo que vimos ahora sobre calor seco, sobre los diferentes métodos de esterilización, sobre todos los conceptos que estuvimos viendo, porque eso les va a dar vocabulario relevante para el cuatrimestre. Y hemos visto conceptos de esterilidad, de métodos físicos, métodos químicos. Me gustaría mucho que repasen todo eso, y vamos a continuar con este método de calor seco, y les voy a ir pasando la actividad para que también puedan ir contestando esas preguntas, ¿sí? Por lo que hemos perdido la clase pasada, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, mucha suerte Gracias, y profe. Gracias. nos Cualquier vemos. novedad que tengas Chao. sobre Chao. Sobre la estufa sobre el cuarzo, aparato, estamos atentos. sí, sí, me Gracias. gustaría explicárselos más en clase. Tengo hoy, y puse una barbaridad de números, porque fui tomando todas las temperaturas, los tiempos. Hasta ahora no ha sido bueno. Pero bueno, no quiero adelantarme, Profe, inclusive llega voy a, a dos, hablarlo. llega a 250 como dice. No lo logré, no. No, Ah, no, no, Pero está lamentablemente fue buenísimo, profe, está lo buenísimo que más porque me no dolió, quita de... a 128 grados. No llegué a 130, no pude llegar a 130. Se repite cuando empieza a bajar, y empieza a bajar. Pero con cámara vacía. Me falta probarlo con cámara llena, que sería con instrumental. Es tan sí. chiquitita la cámara, me quedé helada, porque yo siempre me lo veía abierto, pero me lo imaginaba que era más profundo. Es muy chiquitita, y lo que pide el fabricante del aparato es que le pongamos el 80% de piedritas. Y efectivamente las trae y llegan hasta el 80%, no da ni una más, ni digo, bueno, va a dejar algunas de repuesto, no. Todas las tuve que usar. Eh, y bueno, la verdad es que qué lástima que no pasa esa temperatura. Entonces, con esa temperatura, y ahí dice algo que todo no corresponde a lo que dice. Dice que llega a 250 grados y que el instrumental se puede esterilizar en 30 segundos. Eso no se puede, o sea, ni siquiera si lograra los 250, o sea, no. Y yo dije, bueno, lo voy a probar con el instrumental puesto en mayor cantidad de tiempo. Bueno, tengo que volver sobre el tema. Me va a acompañar la bioingeniera mañana, me dijo el viernes. Hoy no podía, entonces me dijo que empezara sola y que vamos a seguir juntas. Así que, bueno, y además todos los resultados los voy a enviar a Buenos Aires, a la presidenta de la Fundación de Esterilización de la Argentina, porque yo no puedo, yo sola, yo Claudia, decir, yo voy a mandar todos los datos y que lo evaluemos por lo menos con otra gente. Así que quédense tranquilas que va a ser va a ser algo estudiado, que no sea algo así como que
parezca que no es para menospreciar el método ni nada, es para tratar de encontrar si se puede lograr esterilizar con eso. Pero hasta No, es que ahora ese me es el modo pareció, correcto, profe, porque más de una vez a lo mejor se ha estado esterilizando así y no era esterilización. Claro, no Y está, no se aparte está para nosotras esterilizando. también, claro. Lo para que pasa es que nosotros yo, también es algo más económico, pero al final y al cabo no sirve. Es Así que nada. está bueno que salgamos de esa. claro, pero tiene que ser con conciencia, digamos, diciendo, esto no sirve por este motivo, porque no llega a esta temperatura, porque los indicadores no dan ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo pienso, a lo mejor aumenta la temperatura al ponerle instrumental, pero me da la impresión, porque ahí no te pide que el instrumental esté empaquetado, no lo pide. Y yo no puedo esterilizar si no voy a tener una barrera que me asegure la esterilización después de esterilizar. Yo tengo que ponerlo empaquetado. Entonces, si yo lo pusiera como ahí dice prácticamente, que además dice con la palabra herramientas, lo cual está mal, pero si yo pongo el instrumental sin empaquetar, como pareciera que es la idea de ellos, porque dice que hay que después sacarlo con un guante y tener mucho cuidado de no quemarse y demás, Sí, y que en 30 entero va. segundos va a estar listo, a lo mejor aumenta la temperatura con un instrumental directo, ¿sí? Pero eso pierde, hay que pensar que pierde la esterilidad ni bien lo saque. O sea, ni bien tiene contacto con el ambiente. Y llega, hasta que llegue al paciente, va a llegar, no sé de qué manera. Yo necesito que llegue al paciente empaquetado y cerrado, bien cerrado. Entonces, todo eso hace que después yo voy a ocupar más volumen, porque cualquier papel me va a ocupar lugar. O un pouch, no puedo. Tiene que ser empaquetado en papel grado médico. Bueno, así que les sigo contando en la próxima. Ya les adelanté demasiado. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Besos. gracias. Gracias por la participación a ustedes. Bárbaro. Gracias.